cambian el mandamiento por tradiciones de los hombres. Lo repito, cambian el mandamiento por tradiciones de los hombres. En primer lugar, hermanos, en estas escrituras o en estos versículos que hemos leído, estamos hablando, o el Señor está hablando con los fariseos de su tiempo. Israel, en primer lugar, fue un pueblo a quien Dios le dio el lineamiento de su palabra. La palabra para Israel fue el regalo más grande por el hecho que la palabra de Dios es, como dice el Salmo 105, es lámpara. En este caso, los israelitas tenían que apegarse y someterse a esa palabra. Cuando ellos se esforzaran, se apegaran a lo que era el mandamiento, ellos serían verdaderamente un pueblo prosperado, un pueblo bendecido, y a la vez sería un pueblo que agradaría a su Dios. Porque cuando se dirige el individuo, la persona, el creyente, se dirige por la palabra, le va a ir bien. Y eso es así. Si todos nosotros nos dejáramos guiar por la palabra que está ya estampada en este libro, nosotros seríamos personas exitosas, bendecidas. Nos evitaríamos de grandes peligros, de grandes males, de grandes dificultades. Eso es así. Pero también, como decíamos, los israelitas serían bendecidos, pero también agradarían a Dios. Sin embargo, la cúpula religiosa en el tiempo de Jesús, antes de apegarse a lo que era el mandamiento, a lo que era la palabra, los fariseos, que eran los que estaban en escena en este tiempo, la habían, hermanos, sustituido por mandamientos de hombres. Eso es lo que realmente estábamos leyendo ahí. Ahí hablábamos que, por decir algo, en estos versículos dice, bueno, ustedes dicen mi ofrenda cursivat, dice en Marcos, que lo que quiere decir, papá, yo no te puedo ayudar porque mis recursos los dedico a Dios. O sea que jamás el Señor había mandado a Israel que se dirigiera o se comportara de esa manera, sino más bien en la palabra tenemos bien claro que dice que el hijo debería de honrar al padre. En este caso dice, eso le traería mucha bendición. Pero a estas alturas, cuando ya el Señor está en su ministerio, lo que nosotros vemos es que ellos ya han cambiado lo que es el mandamiento por tradiciones de hombres.
Eso no estaba en la palabra, eso que dice padres, por decirlo de esta manera, no te puedo ayudar porque mi ofrenda la he dedicado al templo. O sea que eso era ya sumarle a lo que la palabra no había dicho. Por eso decíamos que en este caso ellos habían sustituido la palabra de Dios o el mandamiento de Dios por tradiciones de hombre. Si nosotros vamos viendo en los evangelios un sinnúmero de leyes, de cosas que no tienen nada que ver en la palabra, o dicho de otra manera, en la palabra escrita de Dios, sino que vamos a ver que sobre todo en los evangelios, lo que vamos a ver, si los estudiamos, los 4 evangelios, vamos a ir viendo que está llena o lleno de un sinnúmero de tradiciones de hombres, mandamientos de hombres. O sea que los intérpretes, los rabinos, los entendidos de esto y sobre todo los intérpretes, ellos le daban el significado a la palabra y trastocaban la palabra. Y por eso es que ahí decíamos nosotros, ¿verdad? El Señor les dice: hipócritas, bien profetizó, dice el versículo número 7 de vosotros Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es decir, en este caso, ellos pretendían agradar a Dios y honrar a Dios. Esto parecería, hermanos, que es muy lejano. Estas actitudes de los fariseos, de cómo estaban trastocando la palabra, poniéndole, sumándole mandamientos puramente de ellos. Ellos se inventaban y decían: vamos a hacerlo así. Pero estas prácticas no son prácticas que ya dejaron de darse. Esto siempre es lo que se da, ¿verdad? Cuando los que estamos de alguna manera en esa conexión con Dios nos alejamos de la verdad. Eso siempre va a suceder. Va a suceder que vamos a irnos inventando un montón de cosas que no están en la palabra, pero es el resultado de alejarse de Dios, de desconectarse de Dios. Toda vez nosotros nos vayamos desconectando de Dios, vamos a tener prácticamente aberraciones de nuestro actuar y de nuestra forma de creer. Por ejemplo, en este caso, los religiosos, ¿verdad?, de este tiempo ponen métodos religiosos, ¿verdad? Por ejemplo, celebraciones, como es lo que se da y estamos nosotros contemplando en las diferentes épocas del año. Nosotros vemos la gran celebración de la Navidad. Nosotros vemos la gran celebración de la Semana Santa. Nosotros vemos, aparte de eso, vemos la celebración de los judíos haciendo sus celebraciones judaicas a estas alturas, ¿verdad? Celebraciones que supuestamente son para Dios, para expresar, hermanos, la devoción a Dios y su amor, porque
Todo esto tiene una finalidad. Todos esos métodos religiosos tienen una fidelidad o una finalidad. Y una de las finalidades, como decíamos en este caso, por ejemplo, si vemos el caso de los judíos primeramente, vemos el caso de los judíos, usted dirá, bueno, el pueblo judío es un pueblo muy tradicional con sus celebraciones, sus Pascuas, sus etcétera. Nosotros decimos, pues, es un pueblo que es el pueblo del pacto. Pero debemos de saber que ya a estas alturas ya no tienen validez todas esas celebraciones. No tiene definitivamente ninguna validez, y lo vamos a ver más adelante. En el sentido que todas las fiestas, por decirlo, las fiestas judías era algo que apuntaba a una realidad espiritual, que en este caso todo apuntaba a Cristo. Entonces, el seguir celebrando como lo hacen los judíos ortodoxos en este tiempo, ellos siguen celebrando de alguna manera sus días y sucesivamente. Pero también las demás religiones, por ejemplo, el caso de la Navidad. Nosotros no vamos a encontrar en la Biblia nada que nos hable de asuntos de Navidad, en el sentido de que en tal fecha nació Cristo. No vamos a encontrar. Y si encontramos, de acuerdo a las menciones que dan los escritores de la Biblia con respecto a los líderes que estaban gobernando, pudiéramos sacar un promedio en qué fecha o sucesivamente. Pero en la Biblia no encontramos nosotros que el Señor dijera: ahí me celebran mi día, ahí me celebran mi Navidad, ahí me celebran el día que yo nací. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos? Que las religiones y el mundo se presta para hacer estas celebraciones que, si fueran en este particular que estoy mencionando, para tener una devoción para Cristo, que Él nació y nos trajo esa bendición de salvación a nosotros, sería bueno. Yo no lo vería mal si fuera que el mundo se pusiera de rodillas y todo mundo se agradeciera a Dios por el regalo de haber dadonos la vida a través de Cristo ese día que nació. Pero no, lo que nosotros vemos es chupaderas, accidentes, ahogados y sucesivamente pecado, pecado, pecado. Pero ¿qué es eso? Tradiciones de los hombres. Los religiosos se dan la tarea de eso porque no está en la palabra. Por eso es que aquí el Señor le dice: ustedes son los que se han inventado eso, pero son tradiciones puramente de ustedes. Por lo tanto, ustedes creen que con sus tradiciones ustedes me honran, que ustedes me demuestran su amor. Al contrario, les dice: hipócritas. Y usted debe de saber que la palabra hipócrita, lo que significa en el idioma nuestro, lo que significa es un actor. Lo que significa es alguien que hace una actuación que no es real. Eso es hipocresía, ¿verdad? Bien, los hipócritas. Entonces ellos, cuando el Señor le dice hipócritas, bien habló el profeta Isaías, que ustedes de labios me honraban, pero su corazón estaba lejos de mí.
Entonces quiere decir que cuando le dice hipócritas, les está diciendo falsos. Ustedes están pretendiendo mostrarme ese amor porque se están apegando a mi palabra, pero ustedes no se están apegando a mi palabra, ustedes se están apegando a sus tradiciones. Y qué interesante, ¿verdad? A sus tradiciones. Vamos a ver. Entonces, quiere decir que estos que supuestamente eran los que conocían las cosas de Dios, los que deberían de dar el ejemplo a los demás para una adoración correcta a Dios, ellos estaban, hermanos, alterando todo lo que era la palabra. Y no sé si ustedes me han escuchado decir que en el particular de los fariseos fue un movimiento religioso que empezó celosamente cuidando las cosas de Dios, pero con el tiempo se degeneraron, con el tiempo se volvieron teólogos y muchas veces, hermanos, cuando alguien piensa que aquellas profundidades teológicas le van a servir, allá anda un montón de locos que supuestamente ya lo saben todo, pero todo torcido están. Entonces eso es lo que pasó con los fariseos. Entonces acá nosotros vemos que no están mostrando ese amor. Y si hablamos de lo que son todas estas celebraciones en este particular, donde nosotros vamos a encontrar también esto que dejó dicho el Señor: ahí me celebran, ahí apartan una semana para que me celebren en esa fecha mi sacrificio. Nosotros no vamos a encontrar en la Biblia de eso. ¿Y de dónde salió eso? Por eso es que es importante que, hermanos, que en cualquier terreno, sea en el terreno religioso o sea en el terreno, diríamos, de la iglesia, todos estamos llamados a escudriñar las escrituras. Todos tenemos el deber de escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando nosotros escudriñemos las escrituras, nosotros nos vamos a pegar a la palabra y no a las tradiciones de los hombres. Por eso es necesario leer la Biblia, por eso es necesario, ¿verdad? Cuando se lee la palabra, ¿verdad? Cuando se lee la palabra y se le pide al Espíritu Santo que nos ayude a comprenderlas, no vamos a caer en el error de seguir tradiciones de hombres, ¿verdad? Celebraciones supuestamente, ¿verdad?, para expresar la devoción a Dios y su amor. Como decía, si nos trasladamos un poquito a lo que es el tiempo de diciembre, que es la gran bulla en el mundo y en las iglesias y sucesivamente, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es consumismo, lo que hay es más pecado. ¿Y qué es lo que hay en estas otras fiestas de este tiempo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hay? Lo mismo. Sin embargo, esto no lo recibe Dios, hermanos. Porque, ¿por qué no lo recibe Dios? Porque son tradiciones de los hombres. Nosotros, no sé, nuestro trasfondo en este caso es el trasfondo de lo religioso. Todos nosotros venimos de ese trasfondo. Nosotros anduvimos ciegos en estas cosas y es una ceguera. Es una ceguera, realmente es una ceguera. Nosotros anduvimos ciegos en estas cosas, a mí me consta, ¿verdad? Yo pasé algo de esto. Yo era bueno para las profesiones que le dicen, yo era bueno para
para estas cosas. Y en este tiempo era también bueno para ellos. Pero vamos a ver, pero lastimosamente que son tradiciones de hombre. Y las tradiciones, y no es la palabra, pues no está en la palabra. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Esto no lo recibe Dios porque en verdad son tradiciones de hombre, ¿verdad? Y todo lo que es un invento de los hombres no tiene nada que ver Dios con ello, ¿verdad? En la Biblia no encontramos nosotros que el Señor dejó que se celebraran estas fiestas. Dígame dónde están. Porque el punto está, porque nosotros podemos hablar, pero hablar es una cosa, pero argumentar es otra cosa. Arguménteme con la Biblia, argumentémonos con la palabra, ¿verdad? Porque el que no tiene argumentos se va a cerrar que eso es así y que es un asunto de Dios porque no tiene argumentos. Pero si tiene argumentos en la palabra, ya es otra cosa. En la palabra no vamos a encontrar nosotros, damos un amén, no vamos a encontrar nosotros que el Señor dejara que le celebraran estas fiestas, ni Año Nuevo, ni, ¿verdad? Dicho de otra manera, todas estas fiestas que las asocian sobre todo el 24 de diciembre. ¿A dónde está en la Biblia que Él nació el 24 de diciembre? Y como decía, para no verse así si fuera que el 24 de diciembre, que ya hace 4 meses ya pasó, ¿va? Si fuera el 24 de diciembre que está esperando el mundo, eso que le han puesto esa fecha como tentativamente que nació el Señor Jesús, y si lo esperaran para consagrarse, yo estaría de acuerdo, pero es lo contrario. Entonces, tampoco está en la Biblia que le celebremos todo esto que se celebra hoy, por decir lo que es estas fiestas judaicas o lo que es esta semana larga, ¿verdad? No está en la Biblia. ¿Por qué no está en el caso de los judíos? ¿Por qué no está en el caso de los judíos? Por eso es importante. En el caso de los judíos, ya no, aunque ellos hagan sus fiestas, sus Pascuas y todo eso, bueno, lo pueden hacer por tradiciones, pero no porque eso agrade a Dios ya. Por cultura, ellos lo hacen por cultura y está bien culturalmente para no perder ellos su dinámica del conocimiento de Dios. Pero si lo hacen para agradar a Dios, Dios ya no recibe esa cosa. ¿Por qué no recibe esa cosa? Porque el año 70, hermanos, fue Dios el que permitió que se destruyera el templo. Vinieron los romanos y no dejaron nada. ¿Por qué sucedió eso? Porque dijo el Señor: ya yo no escribiré mis leyes en papel, sino en el corazón. Es decir, ya no necesita el templo. Ahora el Señor se ha hecho de otro templo, y ese es la iglesia suya. Es decir, ahí es donde está ahora el Señor morando. Entonces, cuando nosotros vemos, si es por agradar a Dios, no se da eso, no lo recibe Dios, ¿verdad? Y si estas celebraciones de ir a sacar el supuesto Jesús, que no es otra cosa sino una imagen, ¿verdad? Una idea. En la Biblia no encontramos ni una fotografía que
el Señor nos dejara para que viéramos cómo Él era, ¿verdad? No hay fotografía. Por lo tanto, yo no puedo poner una foto, esta es la foto de Jesús, porque entonces sería traición de hombre. Así no está en la Biblia, ni mucho menos. Él dijo que le hicieran todo este montaje de fiestas y todos estos asuntos. Él no dejó esto. ¿Y qué es lo que expresa esta gente con estos asuntos? A tal grado que hasta pagan por llevar el ídolo, porque no es otra cosa, es un ídolo, porque nuestro Dios no está clavado. Nuestro Dios, acuérdese que cuando llegaron las mujeres, hermanos, a la tumba, hallaron a los ángeles que le preguntaron a quién buscáis, y ellos dijeron a Jesús de Nazaret. Y ellos dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él está vivo, Él no está clavado, Él no tiene necesidad que se le celebre una fiesta. Él está vivo. Él está vivo. Él no necesita que yo lo cargue. Él es el que nos carga a nosotros, porque Él se levantó de la tumba. Eso es lo que dice la palabra. Entonces yo tengo que apegarme a la palabra y no a los mandamientos de los hombres. Pero usted ve qué triste ver esos cuadros de esas gentes pensando, bueno, los líderes les transmiten eso a la gente. A nosotros nos dieron gato por liebre ya en el tiempo pasado. Pero menos mal, hermanos, que se nos apareció la verdad. Menos mal, como decíamos la vez pasada, ¿verdad? Que le dice que llegaba Pedrito a santificarse todos los días a la parroquia. Y lo encontró el curita y le dijo: Pedrito, ¿y por qué no vas a beber leche? ¿Por qué no vas a beber leche, mi hijo? No, le dice: no, cura, le dice, porque yo ya tengo mi propia vaquita, ya tengo la palabra, ya compré una Biblia. Y cuando uno tiene ya la Biblia y la lee, no la anda, hermanos, en el sobaco, ni en la cartera, ni allá en la hornilla. Cuando necesita algo de la Biblia, cuando uno la lee, uno va a encontrar leche espiritual, va a encontrar vida, porque en la palabra es viva y es eficaz y es poderosa. Entonces, ¿qué sucede? No hay nada de eso. Y ahí nosotros anduvimos en eso. Bueno, en el caso mío, no sé el suyo. Probablemente usted viene del mormonismo, o viene del confucianismo. Pero vamos a ver, lo único que dejó el Señor en su palabra. Por eso es que hay que apegarse a la palabra, a la Biblia. Lo único que dejó son dos ordenanzas. Es lo único que Él dejó: el bautismo que se llevara a cabo y la celebración de la cena suya. Eso es lo único. De ahí todos son inventos, son asuntos de hombre en aras de promover comercio, negocio, y dicho de otra manera, se negocia con el nombre del Señor. Entonces, eso es lo único que el Señor dejó en la palabra. Allá en Primera de Corintios 11 dice, ¿verdad?, que debíamos de celebrar la cena hasta que Cristo viniera. Ahora, los líderes, hermanos religiosos, promueven las tradiciones de los hombres y las multitudes las siguen.
multitudes que le siguen. Si usted va a pueblos, a lugares donde, hermanos, es terrible el fanatismo, la devoción para lo que no es Dios. Es terrible. Por lo menos yo conozco una ciudad que le ponen alfombras de ramas, y alfombras caras también, pero kilómetros, y aquella multitud supuestamente haciéndolo para Dios. Pero Dios, oigan, y no se enoquen, porque no se trata de ofender, se trata de aclarar. Y qué bueno que nos aclaren, porque hermanos, porque la verdad es la que nos puede hacer libres. ¿Damos un amén? La verdad es la que nos puede hacer libre. Entonces decíamos, las multitudes le siguen, con lo cual ellos expresan que, ¿verdad?, que están adorando a Dios, que aman a Dios. Pero ¿qué es lo que hay? Por ejemplo, ahorita, si usted ve los periódicos, usted ve las noticias, luego de esta semana, el próximo lunes sale una gran cantidad de muertos, de choques, de ebrios. Bueno, entonces, ¿en qué estamos? ¿Es de Dios o es de los hombres? Pero claro que el hombre impío se apropia pues de esto, echándole un poco de un brochazo de Dios y sigo haciendo lo que sé hacer. Entonces, en este caso, pero dijo el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, todos estos movimientos, todas estas cosas que parecen que agradan a Dios y que están honrando a Dios, el Señor le dice a los fariseos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Qué triste, ¿verdad? Es esta realidad, ¿verdad? De pueblo de labios. Dice en Mateo 9:13, es imposible, ya que debemos de aprender que es misericordia. Quiero y no sacrificios. Él quiere, hermanos, no holocaustos. Eso fue lo que le dijo a Saúl. Yo ya no me agrado de holocausto, sino de obediencia. Lo que Dios quiere, hermanos, es que haya amor, que haya justicia, que haya verdad, que haya fidelidad. No quiere que yo me vaya de rodillas, me rompa las rodillas un par de kilómetros para ir a besar a un ídolo. No, eso es pecado, porque los idólatras no entrarán al reino de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Los idólatras no tienen herencia en el reino de Dios. Y no se lo digo yo, sino que dice la palabra. Eso es lo que dice allá en Corintios. No heredarán el reino de Dios ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los idólatras. Capítulo 6. ¿Verdad? Ahora, ¿eso es lo que quiere Dios? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Eso es lo que quiere Dios. El Señor le dice, esos son mandamientos de hombre. Y como dice, ¿verdad? Pues si aprended misericordia quiero y no sacrificio. Yo no quiero que andes con ese palo en el lomo. Yo quiero obediencia, amor, justicia, verdad, fidelidad. Ahora, hermanos, aunque parezca bueno a Dios, esto no tiene nada que ver con Dios. Dios no lo ve así. Fíjese que
Esto puede dar la impresión, es decir, el que estas personas tienen esa devoción y que Dios así los acepta. Pero Dios, fíjese, o sobre todo el religioso, puede aparentar eso y uno puede dar el visto bueno, pero Dios conoce adentro las intenciones de los corazones de la gente. Por ejemplo, el Señor le dice: tú ves lo de afuera, le dijo al profeta Samuel. Tú ves la apariencia, pero yo veo adentro, el corazón. Ahora, hermanos, este fariseísmo, ¿verdad? Yo creo que estamos de acuerdo que no es lo mejor el fariseísmo, porque se van adoptando mandamientos de hombre, reglas de hombre. Pero este fariseísmo no solo se ve en los religiosos, sino también es normal en aquellos que decimos ser creyentes, ¿verdad? Porque pues sí, nosotros somos buenos para tirar piedras para allá, pero si nosotros nos examinamos, nosotros vamos a ver que muchas veces o casi bastante nos parecemos mucho a estos también, ¿verdad? No andamos chineando muñecos, pero tenemos otros ídolos, ¿verdad? Entonces, en este caso, aunque no andamos como acabo de decir, ¿verdad? Igual nosotros con nuestras conductas no honramos a Dios. Muchos de nosotros, hermanos, y si nos examináramos, si fuéramos humildes para examinarnos, ¿verdad? Hacer un acto examen. Si nosotros, bueno, decimos, ese anda con muñecos, yo no ando con muñecos. Pero si vemos la idolatría nuestra, si vemos, hermanos, la manera como nosotros nos desenvolvemos, diría lo mismo Dios: este pueblo, estos que dicen ser creyentes, porque ¿cuántos de nosotros dejamos mucho que desear? ¿Cuántos de la iglesia que está en el alrededor del mundo, cuántos dejamos mucho que desear, ¿verdad? Ahora, esto es una realidad. Hemos aprendido a predicar. Los púlpitos están llenos de predicadores que da la apariencia, evangélicos me estoy refiriendo, con etiqueta de evangélicos, en diferentes partes, que se pensaría que esa gente está honrando a Dios. No, yo soy evangélico, yo soy de hueso colorado, yo no me parezco a ellos. Similar a la oración que hizo aquel tal fariseo allá en el templo. Yo no soy igual a este. Yo oro, yo ayuno, yo diezmo. Entonces, hermanos, hay muchos que no es cierto que amamos a Dios. Yo le aseguro, si hiciéramos una prueba ya se dio la prueba en el tiempo de la pandemia. ¿Dónde están aquellos que echaban lágrimas? ¿Dónde estaban aquellos que predicaban en las diversas iglesias? ¿Dónde están las iglesias? Se dice que solo en los primeros años, que llevamos 5 años de la pandemia, en los primeros años, luego de la pandemia,
En Estados Unidos se cerraron 9,000 iglesias. Se quedaron vacías las iglesias. Y aquí todavía no se han recuperado las iglesias porque estaban llenas de fariseos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Llenas de fariseos. ¿Y dónde está aquel amor? ¿Dónde están aquellas expresiones que yo amaba a Dios? Yo amo a Dios. Es bonito, uno puede hablar, hermanos, pero otra cosa es que se muestre ese hablar en la dificultad, en la estrechura, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos evangélicos también están en el mismo nivel? ¿Verdad? Decimos que amamos a Dios, aprendemos a predicar, ¿verdad? A hacer las litúrgicas, ¿verdad? A hablar lenguas, a servir en pecado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Eso no se entienda que no somos personas, que somos personas infalibles. Somos personas, hermanos, que siempre vamos a estar manchaditos, siempre. Pero hay muchos dentro de las congregaciones, aquí en El Salvador, fuera del Salvador, al otro lado del Salvador, hermanos, viviendo en pecado, haciendo la obra en pecado. Hay personas que ya no quieren ni servirle a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Fariseísmo del puro. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ustedes dicen que me aman, que hay una partida de gente dentro de las iglesias. Las iglesias están llenas, hermanos, a rebalsar, pero la mayoría son cadáveres. Es terrible. Por ejemplo, aquí vienen personas de otras iglesias en ocasiones que le han quitado el marido a otro o la mujer a otro. Y de aquí se van unos igual y luego, hermanos, luego ellos hayan acomodo. Ahora se acabó el celo. Ahora ya no hay, hermanos, un chequeo, diríamos de alguna manera, que Dios nos dirija. Ahora aquí en estos lugares donde se reúne la iglesia, está lleno de todo. Damos un amén. Pero lo más terrible es de gente que ostenta posiciones. Hermanos, por ejemplo, si usted es un servidor, haga números. Usted cómo le sirve a Dios. Muchos de nosotros le servimos, hermanos, a puro tubo, a puro empujón. Muchos de nosotros venimos a la iglesia porque nos han puesto a servir. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nosotros venimos a la iglesia porque si no te hubieran puesto a servir, ya no estuvieras acá. Fariseos, están llenas las iglesias de fariseos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Así que de esa manera los amigos, si podemos llamarle amigos a los católicos, ya no nos van a condenar, porque aquí vamos parejo. ¿Cuántos predicadores en los púlpitos se rasgan las vestiduras? Dejan la mujer, se casan con otra y es un chorro de mujeres, son mujereros. Y tienen valor de predicar luego que se han divorciado, luego que han dejado el estela de desgracia. No son personas humildes que dicen me voy a sentar, voy a aprender. Ahí están predicando. Y un montón de, como dicen que para todos hay voluntarios, ¿verdad? La gente ahí está oyendo a ese tipo de personas. Hasta para ir a la cárcel hay voluntarios, dijo alguien. ¿Qué son? Son también la misma línea
de fariseos. Los fariseos están en gran apogeo. Que se oiga un amén. Es triste admitirlo, pero hermanos, las características farisíacas, ¿verdad?, nos han alcanzado en estos últimos tiempos. Revísese usted y yo me voy a revisar. Yo me vivo revisando si soy un fariseo. Porque es necesario sincerarse, es necesario examinarse, porque Dios a esto les dice: ustedes de labios me honran. O sea que con Dios no se puede pasar la materia. Que uno quiera como sorprender a Dios. Mira, Dios, cómo te amo, mira cómo te sirvo, cómo me servís. ¿Le servís al hombre o me servís a mí? No, a ti, Señor. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso es lo que le dice. Y fíjese cómo le dice el Señor, ¿verdad? Ya no dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Todo lo que no es puro, todo lo que no es esencia, todo lo que no es para la gloria de Dios, es pólvora gastada en sope. Todo lo que no es para Dios. Por eso debemos de cuidarnos de no caer en el fariseísmo. Y si los que están a distancia y nosotros hemos caído en esa miseria espiritual, hermanos, hagamos lo que tenemos que hacer y salgamos, sacúdase. Todo lo que es religioso, todo eso que lo hago porque él me ve aquel, porque no me diga aquel, porque me pusieron esto, todo eso es religiosidad, fariseísmo. Cuidémonos. Este asunto es muy personal. Este asunto no es colectivo. Este asunto es yo y Dios. Este asunto no es que esta iglesia, porque aquí este hermano es un gran hermano. Este hermano, como algunas veces se dice ahí, un dicho bastante rayado y común: el día que yo me vaya, el día que venga Cristo, yo me agarro de los pies del pastor y yo me voy. Aquí no se trata de agarrarse de los pies de nadie. Aquí es de agarrarse de Cristo. Aquí es de cambiar. Yo no sé para dónde va usted en estos días, o yo no sé qué es lo que, ¿verdad? Hay muchos hermanitos que no pudieron venir. Algunas razones. Hay más cosas más importantes. Sin duda, vamos a ponernos de pie.